Vamos a comenzar. Para nosotros, Manuel Alcántara Sanz es conocido, ha estado en nuestro instituto el año pasado y además está decir que es un distinguido politólogo, reconocido como uno de los mejores expertos en política latinoamericana. Manuel Alcántara es el catedrático emérito de la Universidad de Salamanca, doctor por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la misma universidad, en donde se desempeñó como profesor titular. Ha sido designado doctor honoris causa en la Universidad de San Martín, en la República Argentina, entre otros, en Chile también. Y sus últimos libros son El oficio de político y Huellas de la democracia fatigada, que quizá Manuel no sepa, pero es una de las preocupaciones de este instituto y seguramente vamos a tratarlo a lo largo del año. Ha sido secretario general del Consejo Europeo de Investigaciones Sociales sobre América Latina y ha sido profesor invitado en instituciones de prestigio en la Universidad de Notre Dame de Georgetown y diversas universidades de América, incluida la de Buenos Aires. Hoy nos va a hablar sobre un tema que creo que es preocupación de todos, como ya lo dije, una mirada hacia adelante sin ignorar el pasado. Yo no sé si es compartido, pero creo que la incertidumbre que tenemos todos los que estamos viendo el futuro tiene pocos antecedentes. Yo creo que la revolución de la inteligencia artificial, por ejemplo, va a provocar un cambio como fue en su momento en la difusión de la imprenta. Pero para eso seguramente está más capacitado para apreciarlo Manuel Alcántara, a quien dijo el uso de la palabra. Muchas gracias, Manuel, por haber aceptado esta invitación y compartir esta tarde con nosotros. Bueno, Horacio, soy yo el agradecido. Estoy enormemente contento de poder compartir este rato con la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de Argentina, con la que me une lazos intelectuales, pero sobre todo afectivos, por los enormes amigos y amigas que están en la academia, ¿no? Y además siempre que me dirijo a la academia o que hablo sobre la academia o con respecto a la academia, evidentemente Mario Serrafero no deja de estar presente en ese recuerdo, ¿no? Repito, por consiguiente, que estoy enormemente agradecido y bueno, espero que el intercambio de estas ideas que voy a compartir con ustedes esta tarde, pues nos ayude precisamente, Horacio, a abordar esta época de incertidumbre, ¿no? Se dice que todas las épocas son de incertidumbre y también se dice que líbrenos, ¿no?, de vivir épocas demasiado inciertas, pero es lo que nos ha tocado, ¿no? Por eso este título un poco también raro y que me aleja de mi línea de investigación, de trabajo más persistente, que es la política en América Latina, ¿no? He pretendido hacer un esfuerzo de reflexión, sí, con los mimbres que uno tiene de la política latinoamericana, pero con una pretensión, si se quiere, más universal. De ahí, repito, este título, ¿no? Por eso esto que voy a compartir con ustedes consta de tres partes, ¿no? Y sobre todo pretende contribuir a generar, repito, una reflexión en torno al momento en que vivimos, ¿no? De ahí este título de Una mirada hacia adelante sin ignorar el pasado. Mi generación, como la de muchos de los aquí presentes, ¿no?
es hija del mundo configurado tras el final de la Segunda Guerra Mundial, que alumbró la democracia pluralista, el estado del bienestar y cierto grado de multilateralismo. En paralelo se dieron diferentes formas de inclusión, de expresión de la libertad y del ejercicio de la solidaridad con resultados satisfactorios, aunque hoy estén en cuestión. No obstante, y de manera simultánea, se gestaron tres ideas fundamentales que entiendo que en la actualidad son dominantes: el individualismo a ultranza, la devaluación de valores sólidos y la competición irrestricta en pro, entre otros aspectos, de maximizar la productividad. Este escenario cuenta con un trasfondo definido por al menos media docena de notas que considero más sobresaliente y que describo sucintamente y que constituyen la primera de las tres partes de mi conferencia. En primer lugar, se encuentran los procesos de descolonización, que dieron lugar a dos fenómenos. El primero, de naturaleza cuantitativa, en conjunción tiempo después con el hundimiento del socialismo real, fue el incremento del número de estados, con el consiguiente aumento de la complejidad en el orden internacional. Y el segundo, de naturaleza cualitativa, fue la aparición del pensamiento poscolonial con la inmediata interpretación de los viejos paradigmas interpretativos del poder en clave patriarcal. La segunda nota se refiere a la explosión demográfica, vinculada con los procesos de urbanización y con el incremento de la esperanza de vida, que, por ejemplo, en España es pasado en los 60 años siguientes a 1964 de 68 a 83 años, es decir, 15 años. La tercera tiene que ver con la secularización de las sociedades en clave de la expansión del humanismo que se irá construyendo contra la hegemonía de lo religioso y que aportará distintas expresiones, a veces muy contradictorias, como fueron el liberalismo, el nacionalismo y el socialismo fundamentalmente. En cuarto lugar, hay que considerar el desarrollo del capitalismo, con la consiguiente expansión de la sociedad del consumo, la ampliación del mercado formal de trabajo, con la incorporación de la mujer y su nuevo impulso en la senda de la globalización en las cadenas de valor. La quinta nota concierne a cierta valorización de la democracia como legitimidad excluyente, con poderes equilibrados derivados de la libre elección de la ciudadanía, la separación de poderes, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Y finalmente, en sexto lugar, la expansión exponencial de la revolución digital, iniciada a comienzos del presente siglo en términos de aceleración temporal y de afectación universal en el ámbito del conocimiento y la información, donde la inteligencia artificial ha emergido como el nuevo motor de una economía automatizada, poniendo en cuestión el rol humano y reconfigurando el mercado laboral, el educativo y el sanitario, entre muchos más, en un proceso de transformación total de la sociedad. Pero veamos cómo todo ello se ha venido incorporando al acontecer del pasado inmediato, dentro del siempre variado y complejo escenario en el que se mueve buena parte de la humanidad. El último cuarto del siglo XX acogió una serie de elementos estrechamente vinculados y con interacción intensa. Definieron de modo preciso el estado de las cosas de aquel entonces y hoy ayudan en su proyección hacia el futuro a entender el presente. Lo sintetizo en sus correspondientes ideas claves: el gen egoísta, la posmodernidad, la sociedad líquida, la tercera ola democratizadora y el fin de la historia. Sus pensadores icónicos, bien conocidos y cuyas obras se insertan no solo
pero a los efectos de esta conferencia entre 1975 y 2000 son Hannah Arendt, Richard Dawkins, Ronald Inglehart, Simon Bauman, Samuel Huntington, en conjunción con Guillermo O'Donnell y con Francis Fukuyama. Permítanme que dedique unos minutos a ello por su seminal influencia en el presente. Arendt puede considerarse el ejemplo vivo de una pensadora cuya vida tuvo sentido en el seno de un término como es el de compromiso, que hizo furor en su época de plenitud intelectual, desarrollada entre 1945 y el año de su muerte, 1975, puesto que se mantuvo firme en el umbral entre el activismo político y el compromiso de independencia intelectual. Su pensamiento poliédrico se sostuvo en la defensa a ultranza de la pluralidad. Ahora bien, quizás sea el trabajo de alguien procedente del terreno de la biología, como fue Richard Dawkins, quien pudiera mejor sintetizar la situación de esa época. En su obra de 1976, El gen egoísta, defendió que la molécula de ADN usaba al ser humano como un mero envoltorio para transmitirse a la siguiente generación y ser inmortal. Una afirmación entonces fundamental, pero hoy sujeta a controversia. Pero la sentencia de Dawkins cito, somos máquinas de supervivencia, vehículos autómatas programados a ciegas con el fin de preservar las egoístas moléculas conocidas con el nombre de genes, cierro la cita, tuvo una influencia enorme en el pensamiento socioeconómico y también político del momento. Ahora bien, hace apenas 3 años, Alfonso Martínez Arias, en su libro The Master Builder, rebate la perspectiva del gen egoísta y propone una alternativa que, si se quiere, es mucho más romántica: la célula altruista. Cito, un organismo es obra de las células. Los genes solo proporcionan los materiales. Fin de la cita. Martínez Arias arguye que no hay nada en la molécula de ADN que explique por qué el corazón se sitúa a la izquierda, por qué hay 5 dedos en la mano o por qué 2 hermanos gemelos tienen diferentes huellas digitales. Las células son las que controlan el tiempo y el espacio, proclama. Son las que saben dónde están la derecha y la izquierda y dónde exactamente debe terminar el pie de una persona o la trompa en un elefante. Al contrario de la suposición previa de los genes como las piezas clave en la identidad del ser humano, al traspasar esa función a las células, la capacidad de ser modificadas éstas por el entorno confería un carácter totalmente distinto a la pétrea visión de Dawkins en el año 75. En otros términos, el individuo, en su singularidad, debía reconocer la influencia del contexto, configurando por el pasado, el medio físico en el que se desenvuelve y el entramado social. En este escenario, y puesto que se entiende la singularidad como el punto en que los humanos fusionan sus cerebros con inteligencias artificiales superinteligentes generadas por máquinas, el futuro está cerca. En una dirección complementaria, Ronald Inglehart, en 1977, en su libro La Revolución Silenciosa, descubrió un camino intergeneracional en los valores de las sociedades industrialmente avanzadas. Aupado en ideas previas, según las cuales los cambios en los valores de la ciudadanía son expresión de los efectos del crecimiento económico, las nuevas sociedades de la abundancia que habían alcanzado altas cotas de modernización habían dado el salto a cultivo de valores postmateriales.
Mientras que los valores materiales se referían a cuestiones vinculadas con la supervivencia de los individuos, los valores postmaterialistas de Inglehart se vinculaban con cuestiones identitarias y otras relacionadas con la secularidad que había avanzado de manera abrumadora. Esta situación de paroxismo de una sociedad del consumo que había satisfecho parcialmente las necesidades históricas de la humanidad, me estoy refiriendo a la comida, la vivienda y la salud, en la que la llegada de la modernidad traía consigo el individualismo, había generado una situación líquida, en términos de Bauman, en su famoso trabajo del año 2000, basándose en los conceptos de fluidez, cambio, flexibilidad y adaptación, entre otros. Además, se abría otro frente de confrontación entre los valores, pulsiones individuales de carácter más inmediatista y la cultura, que en comunión con la identidad acumulaba el legado del tiempo y de procesos sociales complejos en los que la construcción de la nación desempeñaba un papel de extrema relevancia. ¿La sociedad de consumo, nos podemos preguntar, era compatible con el humanismo? ¿Las emociones que contribuían a la definición de la nación eran compatibles con la racionalidad que imponía la construcción de los estados? ¿Cuáles eran las consecuencias de la diferenciación o de la excepcionalidad nacional? El resultado abocaba a una situación de aislamiento, como una patología representativa de la alta modernidad. Un escenario que, de acuerdo con un trabajo de John y Stephanie Capiocco, publicado en The Lancet en 2018, afectaba a un tercio de la población de los países industrializados, padeciéndolo de forma severa una de cada 12 personas. El envejecimiento de la sociedad, el rápido crecimiento de los hogares unipersonales y el ejercicio del libre albedrío vinculado a los enormes cambios culturales acaecidos que la mayor riqueza ha hecho posible, conducen directamente, como señala David Vincent en 2020 en una historia de la soledad, a formas de sufrimiento mental y fisiológico asociadas a la ausencia de compañía. No se trata de un problema social de un sector en particular, ni de un desafío pasajero a las políticas públicas, sino el reflejo de la incapacidad generalizada de las formas contemporáneas de intimidad, de tolerar lo que George Monbiot describió en 2016 como egoísmo competitivo e individualismo extremo. Para este autor, el aislamiento es la consecuencia de un proceso en virtud del cual hemos hecho pedazos el mundo natural, degradado nuestras condiciones de vida, entregado nuestras libertades y posibilidades de satisfacción a un hedonismo compulsivo, atomizador y triste, en el cual, tras consumir todo lo demás, empezamos a ser presa de nosotros mismos. El deseo de vivir solo se acentuó debido a lo que Anthony Giddens en 1992 denominó el proyecto reflexivo de la tardomodernidad. La existencia de más opciones en las formas de intimidad permitía y a la vez exigía una mayor consideración de la propia identidad. En la línea de lo que 4 años en 1988, Anthony Storr, en su estudio de la soledad, planteaba que esta era una condición necesaria para el desarrollo de la identidad, en aspectos que su propia profesión, la de psicólogo, había pasado sistemáticamente por alto. Cito: me parece que lo que sucede en el ser humano cuando está solo es tan importante como lo que sucede en sus interacciones con otras personas. Fin de la cita. Además de relativizar, por consiguiente, el peso de la socialización, se abría una puerta imponente a la consideración de un escenario donde se evidenciaba la multiplicidad y flexibilidad de las identidades frente a la clásica consideración de su carácter monolítico.
La resonancia del aislamiento aumentó por obra de avances contemporáneos en la pujante disciplina de la psiquiatría. Cada vez se hacía más referencia al impacto de los estados de ánimo en el bienestar físico, introduciendo el tema en los asuntos de salud pública. De manera resumida, nada ejemplifica mejor esta situación que el avance de la práctica del mindfulness, que es la soledad hecha a la medida de la tardomodernidad, ecléctica, privatizada y de fácil comercialización. Como recoge el ya citado David Vincent, el sitio de Amazon del Reino Unido presentaba hace un año más de 50.000 versiones de libros que contienen la palabra mindfulness en el título. En el terreno de la política, la democratización avanzaba irrestricta. El proyecto liderado por Guillermo O'Donnell en 1986 de transiciones desde un gobierno autoritario, la tercera ola escrita por Huntington en 1991 y El fin de la historia y el último hombre de Francis Fukuyama, que vio la luz en el año 92, enmarcaron el campo de la política bajo la lógica de la democracia liberal, en la que se conjugaban como plenamente vigentes y asentadas las ideas de soberanía popular, la presencia de los derechos humanos y de ciudadanía, la elección popular de los cargos políticos, la separación de poderes y el Estado de Derecho. Esta larga introducción, que da paso a la segunda parte de mi exposición, es necesaria para encuadrar el estado de cosas previo a la revolución digital, que comenzó a expandirse exponencialmente con el nuevo siglo y que no se detuvo, todo lo contrario, ni como consecuencia de la crisis económica de 2008, ni de la pandemia de la COVID-19. Si bien la primera supuso la validación de la opción tomada por la centralidad que había tomado la acción política en torno a la sociedad del consumo, alejándose de la referida a la sociedad del bienestar. Una circunstancia que había también llevado a una preocupación mayúscula en torno a las reivindicaciones identitarias, más como pautas de consumo, así como de estricto particularismo. La hecatombe económica dejó por el camino un reguero de sueños quebrados en clave de vidas fracasadas y de expectativas frustradas. La consecuencia sobre la política no se hizo pensar. El desencanto, la desafección y la desconfianza se apoderaron de la polis. La democracia comenzó su peculiar proceso de deterioro en los albores de la pandemia, que evidenciaron un preocupante estado de fatiga en un marcado proceso de desintegración social. Así, el escenario empataba con lo que estaba sucediendo en la sociedad, en la que el cansancio poco a poco aparecía como un diagnóstico en un marco definido por el incremento de las expectativas de vida, la pérdida de centralidad de Occidente en un mundo en el que la globalización se encontraba en almoneda y en el que las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, con la afloración de docenas de ecosistemas, se alzaban como protagonistas del cambio. En 2010, el hoy ya muy famoso Byung-Chul Han sostuvo en su ensayo La sociedad del cansancio, estoy hablando de hace 16 años, la tesis de que vivimos en una época en la que ha perdido su vigencia el paradigma inmunológico, que se basa en la negatividad del enemigo. Como en los tiempos de la Guerra Fría, la sociedad organizada inmunológicamente, dice Byung-Chul Han, se caracteriza por vivir rodeada de fronteras y de vallas que impiden la circulación acelerada de mercancías y de capital. La globalización suprime todos estos umbrales inmunitarios para dar vía libre al capital. Incluso la promiscuidad y la permisividad generalizadas que hoy se propagan por todos los ámbitos vitales eliminan la negatividad del desconocido o del enemigo.
Los peligros no acechan hoy desde la negatividad del enemigo, sino desde el exceso de positividad, que se expresa como exceso de rendimiento, exceso de producción y exceso de comunicación. La negatividad del enemigo no tiene cabida, dice Byung-Chul Han, en nuestra sociedad ilimitadamente permisiva. La represión a cargo de otros deja paso a la depresión. La explotación por otros deja paso a la autoexplotación voluntaria y a la autooptimización. En la sociedad del rendimiento, uno guerrea sobre todo contra sí mismo. Por eso, más tarde, en 2019, Shoshana Zuboff subrayaba en La economía de la vigilancia que en este nuevo capitalismo, que es incompatible con la democracia, las experiencias de las personas son reclamadas de modo unilateral por empresas privadas y convertidas en flujos de datos patentados. Algunos de ellos se usan para mejorar productos y servicios. El resto son considerados, dice Susana Zuboff, una plusvalía conductual y resultan valiosos por sus abundantes señales predictivas. Estos datos predictivos son enviados a fábricas de nuevo cuño donde la inteligencia artificial los procesa y convierte en productos predictivos altamente rentables que anticipan nuestras decisiones actuales y las futuras. Los productos predictivos son después comercializados en lo que ella denomina mercados de futuros conductuales, donde capitalistas vigilantes venden certidumbre a sus clientes corporativos. La ratio de clics, por ejemplo, de Google, fue el primer producto predictivo exitoso y su mercado de publicidad fue el primero en operar con futuros conductuales. El escenario había sido anticipado por la invocación al voluntarismo mágico, un concepto que Mark Fisher, autor de Realismo capitalista, no hay alternativa, del año 2006, tomó del psicólogo David Smale, que se refiere a esta idea de que cada uno de nosotros podemos cambiar nuestro mundo, incluida nuestra salud mental, y prosperar gracias únicamente al trabajo, al esfuerzo y a un poco de terapia, si es que nos lo podemos permitir. En su obra, que conecta con la desafección originada, repito, al calor de la crisis de 2008, Fisher describió a una generación atrapada en un bucle de vidas-trabajo, en una búsqueda infinita de placer melancólico por esa sensación de que no hay futuro. En una dirección opuesta, Mark Andreessen, impulsor de un manifiesto tecno-optimista en septiembre de 2023 y, de alguna manera, precursor de lo que vendrá con Trump al año siguiente, señalaba, y cito textualmente, que podemos avanzar hacia una forma de vivir y de ser muy superior. Tenemos las herramientas, los sistemas, las ideas, tenemos la voluntad. Es hora, una vez más, de izar la bandera tecnológica. Es hora de ser tecno-optimistas. Fin de la cita. Poco después, el propio Andresen ha afirmado, comillas, que el crecimiento de la productividad impulsado por la tecnología es el principal motor del crecimiento económico, el crecimiento de los salarios y la creación de nuevas industrias y nuevos empleos. Las personas y el capital están continuamente libres para hacer cosas más importantes y valiosas que en el pasado. Fin de la cita. En sendos casos, la revolución digital, en cuyas efemérides cada 30 de noviembre desde el año 22, ¿no? Celebramos, ¿no?, el lanzamiento de la primera versión de ChatGPT, imponía un nuevo escenario que se aupaba sobre las características del orden finisecular esbozadas más arriba. Ahora podemos decir que empezaba a surgir la codependencia destructiva de China y Estados Unidos. También el calentamiento global, los flujos migratorios, la expansión del crimen organizado y, por supuesto, la guerra. Todos ellos, y muy dramáticamente el último, definen un punto estelar en la agenda internacional de un orden a punto de quebrarse y que no les voy a
relatar lo que viene sucediendo desde el año 22, ¿no? Pensemos que las instituciones que salvaguardaron el antiguo sistema ya están exentas o están perdiendo credibilidad rápidamente. La Organización Mundial del Comercio ha cumplido 30 años, pero habrá pasado más de un lustro en estancamiento debido a la negligencia de unos y de otros. El FMI está inmenso en una crisis de identidad, atrapado entre una agencia verde y garantizar la estabilidad financiera. El Consejo de Seguridad de la ONU está paralizado y los tribunales supranacionales, como la Corte Internacional de Justicia, son cada vez más utilizados como armas. Eh, Todo ello supone que en el caso de que el declive del sistema llegue a su quiebra, es poco probable que sea reemplazado por nuevas reglas, advertencia que ha proclamado recientemente el canadiense Michael Ignatieff. En cambio, los asuntos mundiales descenderán a su estado natural de anarquía que favorece, como estamos viendo, el bandidaje y la violencia. Fíjense el número de asesinados por militares norteamericanos en el Caribe o en el Atlántico Norte, en el norte de Colombia, desde hace un año, de manera que la palabra bandidaje es absolutamente apropiada, ¿no? Sin confianza y sin un marco institucional para la cooperación, será más difícil para los países afrontar los desafíos del siglo XXI, desde contener la carrera armamentista en inteligencia artificial que se está llevando a cabo, hasta colaborar en el espacio donde el liderazgo empresarial de un solo individuo, como puede ser el caso de Elon Musk, pone en jaque a la sociedad internacional, un decrépito concepto donde los haya. Pero hay asuntos de otra índole que no terminan de acoplarse, como ocurre, por ejemplo, con África, un continente del que nadie hablamos, en el que las proyecciones demográficas estiman que tendrá 2.000 millones de habitantes en 2050 y que centró el drama de la descolonización hace más de medio siglo y que hoy registra, no sin asombro, que el presidente de Kenia, William Ruto, fuera el primer presidente del continente que visitara en visita oficial en mayo de hace 2 años Estados Unidos, en 16 años. O sea, durante prácticamente desde el año 8 hasta el año 24, ningún presidente africano había visitado Washington. Lo que, aunque pueda funcionar más a menudo, implicará coerción y resentimiento, como ocurre con la política de aranceles de Trump o con los aranceles fronterizos al carbono en Europa o la disputa de China, ¿no?, con el FMI, ¿no? Además, Xi Jinping y Vladimir Putin vienen prometiendo una nueva era de relaciones entre China y Rusia y una profundización de los vínculos militares. Los dos presidentes han reiterado que se mantendrían firmes frente a un Estados Unidos hostil. Cuando la cooperación da paso a la mano dura, los países tienen menos motivos para mantener la paz. En este escenario, quiero centrarme en la tercera y última parte, en diversos aspectos que llaman mi atención y que son el elemento probablemente sustantivo, ¿no?, de esta conferencia. El foco lo sitúo en el actual estado de las democracias fatigadas, que asolan Occidente y que configuran una agenda que me parece insoslayable, no dejar de tener en cuenta que aboca a lo que vengo denominando recientemente como posdemocracia, un término especialmente vago y que reconozco que no me hace muy feliz. No obstante, considero que ahondar en este complejo escenario es mi principal aportación a esta invitación, dado el carácter prospectivo y de establecimiento de una agenda de análisis que conlleva. En primer lugar, como ha señalado un colega y querido amigo, José María Colomer, y el propio ya citado Michael Ignatieff, se encuentra la pérdida de poder político real de las instituciones estatales, que explica sobre todo el descrédito de la política y la proliferación de los escándalos. La combinación entre el estado de bienestar y el auge del consumo de posguerra
producía un choque entre la gratificación individual y las relaciones íntimas. Ello condujo a Martin Wolf a escribir en 2023 su trabajo fundamental, La crisis del capitalismo democrático. Su diagnóstico fue rotundo. La inestabilidad financiera era solo uno de los fallos de las economías occidentales. También fueron importantes el aumento de la desigualdad, la creciente inseguridad personal y la ralentización del crecimiento económico. Ojo, no estaba hablando para América Latina, estaba hablando de la crisis del capitalismo democrático. Pero a la par, eh, Martin Wolf subrayó el descrédito de las élites gobernantes ante la opinión pública, sean las élites comerciantes, culturales, intelectuales, políticas y administrativas, ¿no? Tristan Harris, especialista en ética tecnológica, ha señalado que los políticos necesitan encontrar una salida al estancamiento que supone el lento proceder de los reguladores y el activismo febril de los lobbies. Los gigantes tecnológicos deben rendir cuentas por los daños que causan sus productos, no solo alentarlos a innovar. Hasta ahora, empresas como Nvidia, Meta, Google, Amazon y Microsoft han tenido que asumir poca responsabilidad por sus acciones. Estas empresas deben estar sujetas a un marco de responsabilidad que las exponga a pérdidas financieras significativas en caso de que sean declaradas responsables de los daños. Solo entonces se tomarán más en serio la seguridad tanto en el desarrollo de la IA como en el proceso posterior, una vez que se haya implementado. La responsabilidad tiene el poder de incorporar nuevos incentivos a los cimientos de las empresas de inteligencia artificial. Hace una década, cuando las redes sociales mostraron su potencial, el mundo adoptó una actitud de esperar y ver cómo esa tecnología cambiaría la sociedad. Mientras tanto, se ha gestado una sociedad inserta en un modelo económico basado en la publicidad y en la vigilancia, en la que las redes sociales desempeñan un papel fundamental. Como señala la presidenta de Signal, esta especie de red alternativa, Meredith Whittaker, la inteligencia artificial se ha presentado falsamente como una innovación científica, cuando en realidad es el resultado de una concentración de poder entre unos pocos actores históricos que se impusieron durante la fase de acumulación primitiva de la comercialización de Internet. Los resultados han sido devastadores. Con la inteligencia artificial no podemos permitirnos el lujo de aceptar eslóganes y campañas de marketing en las que los consultores juegan un papel estelar. Lo que está impulsando la investigación, el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial ya está claro. Un peligroso incentivo para seguir adelante. Si queremos un mejor resultado esta vez, no podemos esperar otra década o incluso, yo diría, otro año para actuar. Musa Al-Gharbi publicó en el año 2024 We Have Never Been Woke. Y en este trabajo, los activistas de clase educada de hoy se contentan, dice, convenientemente con restringir su acción política al ámbito de los símbolos. Pero es terrible vivir en un estado perpetuo de guerra cultural y es pavoroso vivir en un estado continuo de miedo social. La inflamación del discurso que conduce a las tantas veces referida en medios, comunicados e intervenciones públicas, polarización, o al no menos tremendo discurso del odio, sirve a los intereses psíquicos y sociales de los combatientes, pero divide tácitamente a la sociedad, al hacer que muchas personas en el centro guarden silencio, obligándolos a mantener la cabeza gacha para sobrevivir. Además,
en esta era de atomización, de fragmentación de los medios, no se trata solo de encontrar una audiencia, sino de crear un culto con las consecuencias que ello conlleva. Incluso la presencia hoy en el mundo universitario de la inteligencia artificial resulta disruptiva en la medida en que significa un cambio de mentalidad radical mediante el cual el profesorado comienza a prepararse para actuar más como entrenadores y para ser vistos los estudiantes como clientes. La obra de Bourdieu, La distinción, recuerden, sigue siendo tan poderosa porque muestra cómo los capitalistas simbólicos convirtieron posturas políticas en herramientas de poder que les permitieron alcanzar poder social, cultural y económico. Si el intercambio de puntos de vista se convierte en una lucha por la posición social, entonces, por supuesto, la conversación asumirá la brutalidad de todas las contiendas por la dominancia de los primates. Bourdieu argumentó que así como los capitalistas económicos usan su recurso, es decir, la riqueza, para acumular prestigio y poder, las personas que forman la clase educada y la élite cultural, lo que él llamó los capitalistas simbólicos, usan nuestros recursos, ¿m?, para acumular prestigio y poder. Y si podemos conseguirlo dinero. ¿Cuáles son nuestros recursos? Creencias, títulos sofisticados, habilidades lingüísticas. Los capitalistas simbólicos, continuó Bourdieu, libran batallas diarias de consagración, batallas sobre lo que será admirado y lo que será despreciado. Quién llega a ser contado entre los elegidos y quién entre los condenados. Quizás sea interesante echar mano del conocimiento desde otras disciplinas, alejadas de las ciencias sociales, donde el biólogo Edward Wilson, fallecido hace 5 años, consideraba que todos los problemas del hombre moderno venían de tener tres cosas incompatibles entre sí. Una cita que me resultó muy interesante, ¿no? Unas emociones del Paleolítico, unas instituciones medievales y una tecnología casi divina. Y subrayo lo de unas instituciones medievales. Tristan Harris parafrasea al maestro de la sociobiología y dice que debemos abrazar nuestros cerebros paleolíticos, no nos queda otra, actualizar nuestras instituciones y cambiar el modo en que se construye la tecnología. El primer paso, dice, es comprar tiempo para aprender a dominar la inteligencia artificial antes de que ella nos domine, porque, y sobre esto no hay ninguna discusión, ya es muy tarde para volver a meter al genio en la lámpara. Más aún cuando uno de los efectos del segundo triunfo de Trump fue la recompensa con creces al apoyo de Elon Musk a su candidatura y al resto de sus compañeros de negocio. Recuerden también cómo Elon Musk fue premiado con la puesta en marcha del oficioso Departamento de Eficiencia Gubernamental, un artefacto creado a medida entonces del magnate tecnológico para que pudiera aplicar una drástica reducción de la administración pública y que fue un indicador más de las transformaciones acaecidas en, justo estamos hablando de hace un año. Los afectos negativos estructuran el imaginario y la cultura política de un amplio sector de la sociedad. Un sentimiento ineludible de desvalorización y una profunda desconfianza hacia los demás conducen a una sensación de inseguridad y a una exigencia de control autoritario. Los valores se convierten en marcadores identitarios. Por eso, hace 3 años, cuando Eric Sadin hablaba sobre los riesgos que planteaba el avance de la inteligencia artificial, en particular en su versión generativa, dijo: la inteligencia artificial modificará la naturaleza del ser humano.
Con ello, afirmaba, señalando que la creciente sofisticación de estas herramientas representaba uno de los grandes desafíos para la humanidad y cuestionaba profundamente la forma en que la inteligencia artificial interpreta y toma decisiones ejemplificada en los diferentes sistemas de navegación, que basándose en vastos volúmenes de datos, no solo predice las condiciones del tráfico, sino que además sugieren rutas óptimas para los conductores. Recuerden que nos hemos ido entrenando en esa práctica. Este tipo de herramienta, opinaba Saddam, inauguraba una nueva dimensión cognitiva, en la que las recomendaciones de acción ya no eran el resultado de decisiones individuales, sino de algoritmos que procesaban grandes cantidades de información. Para este filósofo, esta dependencia marcaba un acontecimiento antropológico, así como un cambio profundo en la relación del ser humano con la tecnología y el poder de decisión. A su juicio, estos cambios afectaban incluso a las decisiones más personales, como las compras. ¿Han oído hablar a algún legislador de cómo actúa la inteligencia artificial en un almacén de Amazon? Cuestionaba Saddam, criticando el vacío legal y la falta de un debate profundo en torno al poder de decisión de estos sistemas de inteligencia artificial. Con cada recomendación, desde qué zapatillas comprar hasta qué contenido ver, se modela nuestra conducta de manera imperceptible. Y ello, asegura Saddam, está dotando a la inteligencia artificial de una superioridad cognitiva que podría limitar nuestra autonomía. Es interesante resaltar cómo el propio Saddam, en un texto mucho más reciente, advertía que es vital que, además de preocuparnos por el calentamiento global, también lo hagamos por la glaciación que se cierne sobre nuestras facultades. Y entonces, irónicamente, si asumimos este imperativo en cada aniversario de la puesta en funcionamiento de ChatGPT, es decir, cada 30 de noviembre, nos erigiremos no ya en espectadores atónitos de anuncios sensacionalistas, sino en guardianes, en definitiva, responsables y tenaces de nuestra alma. La tendencia del tecnocapitalismo feudal es el gran reto añadido a las tribulaciones de la democracia fatigada. El escenario, según el ya citado Martin Wolf, es que a falta de confianza en una revolución progresista, había llegado la política de la nostalgia revolucionaria, o más precisamente, según escribe Lorenzo Castellani en Le Grand Continent, el panorama es de aceleración reaccionaria, donde la riqueza y la aceleración tecnológica se unen en la preservación y protección identitaria en un marco en el que las preguntas requieren mayor concisión que nunca, así como un esfuerzo interdisciplinar en una línea de actuación que no solemos tener por costumbre llevar a cabo. El futuro de la política y de la información nunca será el mismo. Se desarrollará en nuevas plataformas, con nuevos y poderosos multimillonarios, en un proceso de concentración aún mayor del capital, y estrellas de la información que lucharán por un panorama político reordenado en el que prosperará la desinformación. ¿Cómo se obtienen las noticias y la información en pedazos en función de la edad, la política, los ingresos y la dependencia de la información hará que una realidad común sea cada vez más difícil de alcanzar y cambiará la forma en que los consumidores se informen, los candidatos hagan campaña
y las empresas crezcan o decaigan. Los algoritmos de las plataformas favoritas de la gente están tan perfeccionados que la conocen a menudo mejor que ella misma. Responden a lo que realmente hace, no a lo que piensa o a lo que aspira. Dan más de lo que se quiere, no necesariamente más de lo que se necesita. Recuperar el poder de la mente y de la realidad es un imponderable. Hay más desinformación, contenido manipulador y basura mental disponible de forma gratuita que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Pero a la vez hay también más contenido de alta calidad, saludable y que mejora la mente disponible de forma gratuita que en cualquier otro periodo. Esta es la gran contradicción. Por primera vez, todos podemos usar versiones gratuitas de los nuevos modelos lingüísticos de gran escala para agudizar nuestro descubrimiento, pensamiento y escritura. Podemos crear tutoriales personalizados de forma gratuita. Y ya voy finalizando. En la línea de lo que vengo postulando en los últimos años acerca de la democracia fatigada, pero dando un salto en torno a los escenarios en los que pueda encontrarse una solución, en un reciente libro, García Marzá y Calvo consideran que vivimos un momento de democracia a la deriva, caracterizado por una desafección de la ciudadanía y el surgimiento de alternativas a la democracia. Una de ellas es la democracia algorítmica, donde la inteligencia artificial asumiría un liderazgo tecnocrático y supuestamente neutral, con el objetivo de superar los actuales problemas políticos asociados a los humanos, como la corrupción, los sesgos emocionales o la incapacidad de procesar la complejidad del mundo contemporáneo. En la democracia algorítmica, en la democracia algorítmica, la calidad de la democracia se mide por los resultados cuantitativos. La colonización de los algoritmos está reemplazando a las personas y coincide en lo que apunta Bauman en su autobiografía, Mi vida en fragmentos, al recordar que tanto Pierre Bourdieu como Klaus Hoffe y Ulrich Beck parecían no tener dudas a la hora de afirmar al unísono que, comillas, cuanto más libres son los individuos, menos influyen sus acciones en el proceso del juego. La colaboración con otras disciplinas es a la vez más imprescindible, sin por ello renunciar desde la ciencia política al análisis de dos vertientes de la vida pública absolutamente pertinentes. El primero es el papel de las instituciones. El segundo es la relevancia de la ciudadanía. Hay una justaposición de ambas que es ineludible y que el propio Martin Wolf enuncia con precisión y que son los ejes de esa mirada hacia adelante del título de esta conferencia. Dice Wolf, la ciudadanía debe englobar tres aspectos. Primero, la preocupación por la capacidad de los conciudadanos de tener una vida plena. Segundo, el deseo de crear una economía que permita a los ciudadanos prosperar. Y, sobre todo, tercero, la lealtad a las instituciones políticas y jurídicas democráticas y a los valores de debate abierto y tolerancia mutua que las apuntalan. De ahí que esto fuera una obsesión del último Jürgen Habermas y que podemos encontrar en alguna maravillosa entrevista realizada con él poco tiempo antes de su reciente fallecimiento. El viejo asunto de la alienación, ahora en un marco societal muy diferente, la desinformación, sofisticadamente planificada a través de la inteligencia artificial o de campañas burdas de desinformación, cuando no de intoxicación, convive con instituciones diseñadas para un momento que quedó atrás hace tiempo. El triángulo configurado integra a la tecnología, el poder institucionalizado de una forma u otra y nuestra configuración de la realidad que cambia a una velocidad de vértigo. Con todo ello,
Hoy el panorama que debe guiar nuestra mirada hacia adelante es de una suerte de posdemocracia, un escenario en el que conviven tres momentos: el definido por las democracias fatigadas, cuyo rendimiento y nivel de calidad está en declive; el de los viejos autoritarismos que siguen patrones clásicos de dictaduras unipersonales; y el autoritarismo de nuevo cuño, inspirado en la tecnocracia. Un ámbito sin un horizonte claro que ha abandonado las pautas establecidas a lo largo de los dos últimos siglos y que abre sus puertas a nuevas miradas. Creo que nuestra responsabilidad como académicos, como intelectuales, es prestar sobrada atención a este escenario. Hasta aquí mis ideas que quería compartir con ustedes esta tarde-noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tu más que interesante exposición. Recordaba en tus palabras, hace unos días estuve en reunión con especialistas de defensa a escala mundial y en la opinión de ellos, hablando de la inteligencia artificial, era que la capacidad de daño que va a producir el desarrollo de la inteligencia artificial va a ser mayor que el que produce un artefacto nuclear. Esta es un poco la apreciación. Ahora vamos a abrir la posibilidad de que nos están participando, ya sea por Zoom o aquí, formulen unas preguntas y reitero mi agradecimiento por tu participación. Adelante. Horacio, yo voy a hacer la primera pregunta entonces, eh, con su venia. Eh, Manolo, muchas gracias por la excelencia y la jerarquía de tu exposición. No podíamos esperar menos. Lo acertado del título es que evidentemente eh, aprender de las experiencias para construir un futuro es fundamental usar la memoria como herramienta, ¿no? No como ancla. Yo creo que un pasaje por la era del vacío, por la humanidad líquida, por esta eh, sociedad que no está de acuerdo consigo mismo, como dijo alguna vez André Malraux, ¿no? Eh, Esa soledad que puntualizaste muy bien, que no es de ahora, porque, por ejemplo, en la literatura americana eh, ya estaba en el famoso cuadro Noctámbulos de Hopper, con los sonidos del silencio de Simon Garfunkel en la música, etcétera. Evidentemente, es muy importante todo lo que ha planteado con respecto a la ciencia política y la transformación que se produce en el poder. Y citaste a Bull-Julhan, que es en su libro La sociedad del cansancio. Y me parece muy importante el desarrollo que ha, digamos, elaborado Ham en torno a lo que él denomina como la psicopolítica. Y ahí viene la pregunta, ¿no? Un sistema de dominación en donde clásico que empleaba el poder como dominación, hemos pasado a lo que se llama un poder de tipo seductor, por decirlo así, que consigue o logra como propósito que los hombres se sometan por sí mismos al entramado de la dominación. Y lo terrible es que el sujeto no es consciente de ello. Es decir, ¿vos considerás que hay una gran transformación del poder tal cual nosotros lo conocimos? Si te parece, tomamos varias preguntas. Perfecto, perfecto. Martín de Alessandro va a hacer una pregunta. Sí, me sumo. ¿Me escuchan? Gracias. Sí. Bueno, Manolo, gracias. Es difícil un poco seguirte por la cantidad de puertas que abrió tu exposición, la cantidad de puntas, decimos acá, ¿no? Que fuiste marcando. Habría que
escuchar la charla un par de veces más para poder procesar y digerir de a poco, pero voy a tratar de ir por el lado o tratar de abrir una puerta que me interesa un poco más a mí. Eh, Comparto un poco la sensación de pesimismo que nos diste respecto del futuro. Eso, no sé si alegrarme porque lo comparto con vos o seguir deprimiéndome con eso. Pero bueno, en todo caso, eh, no me sorprendió ver que estás respecto digamos, del común de los politólogos mortales, estás un paso o varios pasos más adelante. Me parece que eso hace también a tu condición de maestro de la ciencia política, Manolo, que estás insatisfecho y estás mirando otras cosas que los que venimos atrás necesitamos que otros abran esos caminos con cosas que a nosotros no se nos ocurren, ¿no? Pero bueno, vos hiciste una descripción, pintaste un paisaje de un montón de dimensiones micro, cotidianas, de la vida, digamos, posmoderna. Vos no lo mencionaste así, dijiste la sociedad del cansancio, esta soledad, esta angustia, estas frustraciones, esta búsqueda del mero consumo. Eh, pero respecto a a donde quiero ir es un poco hacia la cuestión del régimen, ¿no? Del régimen político, si tenemos que ser más o menos optimistas o pesimistas respecto del régimen político, es el defecto del politólogo convencional. Mm, Y entonces vos ahí no te tiraste de cabeza, pero dijiste varias cosas. Pero la pregunta va orientado a esto, porque la sociedad del cansancio y las democracias fatigadas, cosas en las que venís trabajando, todavía había, o por lo menos desde mi lectura de esos conceptos, cierta luz al final del túnel, ¿no? Porque, bueno, la sociedad del cansancio, las democracias fatigadas podrían descansar un poco, recuperarse, tomar aire, tener nuevamente fuerza en las piernas para poder caminar o quizás correr un poquito más. Pero vos también mencionaste que ahora estás pensando en el concepto de posdemocracia. Y yo te quería preguntar a ver si podías explayarte un poquito más sobre eso, porque si la democracia fatigada puede descansar un poco, pero una posdemocracia ya no puede volver atrás. Y avanzaste un poco más, si yo te entendí bien, y dijiste que sumándole a todas estas condiciones sociales, la tecnología, no voy a repetir todo, pero pintaste un panorama en el que este tipo de sociedades con esta tecnología es muy difícil que pueda gobernarse si no es autoritariamente. Entonces, me gustaría pedirte si podés, sí, aunque sea dar algunas pistas más sí. sobre estas cosas que estás pensando. Gracias. Muchas gracias, Martín. Bueno, entonces creo que estas son perfectamente eh, integradas las dos preguntas. A ver, mm, hago una observación absolutamente trivial, pero que me imagino que compartimos, los aquí presentes, todo el mundo la compartimos. Es decir, eh, nuestra vida en cuestiones absolutamente cotidianas de la cotidianidad ha cambiado radicalmente, de tal manera que eh, hacemos cosas que hacíamos cosas que no hacíamos y tenemos hábitos que no existían en nuestras vidas hace 10 años. Ah, sin embargo, la política no se mueve. Parece que no se mueve. Es decir, los mexicanos acaban de hacer una reforma política que
el año que viene va a implementar una serie de nuevas elecciones eh, de acuerdo con, digamos, con unas querencias del grupo de Morena, del grupo político dominante, etcétera, pero utilizan los mecanismos del pasado, es decir, una reforma constitucional como se podría haber hecho hace 10, 15, 20, 30, 40 años, ¿no? O sea, y yo me quedo perplejo, ¿no? Me quedo perplejo porque digo, bueno, pero la gente, mm, o sea, ¿qué podemos? Ya no hablo de personas que tengan interés en la política o nosotros mismos que estamos eh, siempre atentos No, pero decir, oiga, si yo en mi vida cotidiana esto ha cambiado, ¿cómo es esto de que yo tenga que elegir a alguien, a un diputado, a través de un sistema de listas sábanas, de listas no sé qué, de cocientes? O sea, ¿pero de qué estamos hablando? O sea, cuando estamos pensando cómo se toman las decisiones en el nivel, digamos, de la sociedad digital y cómo actúa la gente en la sociedad digital y lo comparamos a la política del día a día, es un salto que cada día que pasa es más brutal. Por eso es lo que esa cita que me gustó muchísimo de tenemos instituciones de la Edad Media, pero claro, es que ya son instituciones de la Edad Media. Nuestras leyes, nuestras constituciones. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad enorme como personas vinculadas a la ciencia política de pensar eso. O sea, de decir, oiga, esto no puede ser así. Y utilizar, como también he señalado, no se trata de ser optimista o pesimista, sino de utilizar de una manera positiva las facultades que nos dan las nuevas tecnologías para crear política y para conocer la voluntad popular, ¿no? Para conocer, para conocer ese algoritmo que me puede generar una mejor política pública. Porque siempre si nos damos cuenta, y yo mismo lo digo, estoy pensando en la maldad del algoritmo, ¿no? De que el algoritmo es para hacerme más consumidor, para que yo pague más, etcétera. Pero no, el algoritmo también puede servirme para, por supuesto ya se está haciendo, ¿no? Para la medicina, para todos los temas de salud. Se está haciendo ya, evidentemente, también en temas de educación, etcétera. Es decir, y cómo la política parece que esto, a ver, dicho también, Martín, en clave nuestra, que la gente seguro, yo no estoy ya en la academia de dar clase y tal, pero yo estoy convencido que mis colegas en Salamanca, los que dan políticas públicas, siguen explicando las políticas públicas con el esquema canónico de políticas públicas. Cuando hoy, si hay un instrumento para generar información y generar un escenario de discusión, de discusión y demás, es inteligencia artificial, ¿no? Que tú puedes hacer eso, ¿no? Entonces, yo creo, repito, que la política, no es que la política esté dando de vuelta a eso, no, porque tú estás leyendo en cualquier revista, cualquier cosa. Estás leyendo de cómo se están utilizando ya mecanismos en las campañas electorales, etcétera. Pero eso es en la política, diríamos, em, no es, a ver si me explico, en la política no institucionalizada, ¿no? En la política de que yo, bueno, yo sé que tengo que ganar estas elecciones, entonces voy a hacer esta campaña de esta manera y tal. Pero en la política institucionalizada, ¿dónde está la inteligencia artificial? ¿No? Entonces yo creo que ese es un tema a mí que me parece apasionante, ¿no? Que no estemos hablando con nuestros colegas de ingeniería de sistemas, con nuestros colegas de lingüística, estas cuestiones, ¿no? ¿No? Mira, perdón por el paréntesis, Elena Martínez Barahona, Fátima García y Rodrigo Rodríguez en Salamanca. Hoy en España es el 14 de abril, es el Día de la República, de la Segunda República. Bueno, entonces, como consecuencia bueno, hoy
han sacado, y lo tenéis, lo podéis ver, han digitalizado todos los discursos, todas las intervenciones parlamentarias durante la Segunda República y no solo digamos, durante la época que la Segunda República estuvo vigente en España, sino incluso las Cortes del exilio republicano en México. Eso lo tenemos digitalizado y se ha hecho en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, y tú puedes jugar a lo que tú quieras, ¿no? Decir mm, qué diputado hablaba con qué diputado insultaba a qué otro diputado, qué palabra aparecía, cuál era la consistencia en el lenguaje. Todo lo que queramos está digitalizado y está a disposición de los investigadores, ¿no? Para, digamos, alguien que hace historia del parlamentarismo español lo tiene. Bueno, o sea, esa es una práctica, ¿no? Entonces, eso mismo lo están haciendo ahora mismo los congresos, están digitalizando, lo están poniendo a disposición de la gente, se están inaugurando, se están abriendo oportunidades para, por ejemplo, para hacer eh, los famosos cabildos abiertos, que digo, "Ah, ¿eso cómo se hace?". Bueno, hoy podríamos hacerlos de manera digital y de manera, por supuesto, sana, en el sentido sana de no corrupta, sino de una manera de decir, oiga, la gente que tenga algo que decir, que lo diga y lo diga de esta manera y aporte estos datos. Hay ese modus operandi, a lo mejor sí, yo me estoy equivocando, pero yo no lo conozco y no conozco a ningún colega que esté trabajando sobre esto. Eso es a lo que me quería referir por un lado. Y repito, siendo consciente, y esta también es una idea preciosa de Byung-Chul Han, vieja también, es como del año 14 o algo así, o sea, ya tiene sus años, cuando él dice, mire, la famosa voluntad general de Rousseau, la voluntad general de Rousseau era un concepto estadístico, que Rousseau no supo traducir porque quizás él no lo entendía muy bien y se lo enseñó d'Alembert. Se lo enseñó d'Alembert. Y entonces Rousseau sabía que había la posibilidad de saber qué era lo que quería la gente. Y era, pues eso, la media, la moda, la mediana, etcétera, ¿no? Eso, dice Byung-Chul Han, lo puede hacer Big Data. Antes de hablar de inteligencia artificial. La voluntad general es Big Data, ¿no? Y es así, es cierto. Pero eso, ¿qué gobierno lo está haciendo? ¿Qué maquinaria administrativa está haciendo eso? Bueno, entonces, eso por un lado. Por otro lado, el tema este de la posdemocracia. Como he dicho, yo no me... Vamos a ver, estamos de nuevo jugando con la academia y la política. Teníamos una agenda que, bueno, que el propio Guillermo O'Donnell ayuda a establecerla hace 25 años, que es la agenda de la calidad de la democracia, ¿no? Y se partía de un supuesto, además de todos nuestros maestros, ¿no? De Juan Linz, había dicho la democracia es the only game in town, ¿no? El único casino en el pueblo, ¿no? Es decir, esa es la legitimidad democrática. Y por consiguiente es cuando no hay otra legitimidad posible. Y estábamos en esa época, pensábamos entonces que la democracia solo podía ir a mejor, ¿no? Y entonces entramos en la lógica de los índices de calidad de la democracia, en los índices de The Economist, en los índices de Bertelsmann, de Idea Internacional, de Freedom House, todo eso que empezó hace 20 años y que hoy, bueno, el mes pasado salieron los índices de todas esas instituciones, ¿no? Entonces, en un determinado momento, vimos que esos índices entraban en una zona casi descendente. Y ahí es cuando a mí se me ocurrió lo de democracia fatigada. Es decir, bueno, y tú lo has dicho muy bien, Martín, la democracia parece que necesita descansar, tomar aire y va a seguir. Y en eso estábamos, yo estaba en eso. Pero resulta que la cosa se ha ido deteriorando. Es decir, que si me centro en América Latina, una autocracia, hoy tengo cuatro autocracias en América Latina. Es decir, tengo Cuba, Venezuela, Nicaragua y El Salvador, que son regímenes que no son democráticos y ahí nos lo dan los índices. Es decir, hemos pasado de un escenario en el que la cosa estaba mal a un escenario malo y estamos viendo el deterioro de la democracia en Estados Unidos. Claro, hoy podíamos tener una mirada más optimista por las elecciones de Hungría, porque Orbán ha sido derrotado.
Entonces eso nos puede dar optimismo. Pero a lo que voy es que, y tenemos un éxito, un caso exitoso del que nunca y no preferimos hablar, que es el caso chino. ¿No? El modelo chino, que claro que yo ya lo he escuchado en distintos sitios decir, bueno, ¿y por qué no defendemos el caso chino? Si China ha sacado a 800 millones de habitantes en 20 años de la pobreza, si China en no sé cuánto tiempo ha generado más cemento que Estados Unidos en todo el siglo XX, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que hoy se presenta China como el gran paradigma, y claro, es un paradigma que en China en ningún momento están planteando volver, vamos, abrir un escenario democrático. Entonces, es esta mezcla de cosas en las que a mí me dice, hoy no estamos en ese escenario idílico del año, pongamos, del año 2000, en que todos mirábamos hacia la democracia y que todo iba hacia... Hoy no. Es decir, hoy no pasa nada si alguien llega al poder y, como bien nos enseñan nuestros colegas, Levinsky, etcétera. Hay una forma iliberal en la que yo estoy desmontando desde dentro las instituciones democráticas, ¿no? Y entonces estoy haciendo cosas que violentan el orden democrático porque cambio el poder. El modelo para mí más claro, más evidente, más obvio es Bukele y el caso de El Salvador, ¿no? De lo que ha hecho este hombre en los 6 años ya que lleva en el poder, ¿no? Entonces, ¿cómo llamar a eso? Entonces, ya digo, repito, no me gusta el término, porque además ya es un término que otros autores lo habían manejado también hace un cuarto de siglo, pero yo llamo la atención en ese sentido de decir, es que estamos en otra cosa. O sea, estamos como en un momento en el que no hay voces suficientemente fuertes, sí las hay, porque el primer ministro de Canadá ha sido suficientemente claro. Lula da Silva en su discurso de Naciones Unidas ha sido suficientemente claro. En Barcelona este fin de semana va a haber una reunión de lo que podemos denominar los frentes progresistas, que van a ser también muy claros y van a defender. Pero eso es solo una parte, ¿no? Porque por el otro lado vemos elementos muy negativos, ¿no? En un escenario que, como también he señalado, en el que la guerra está presente, la fuerza está presente, el descrédito de lo multilateral está también presente y demás, ¿no? Perdón porque me he ido así yendo, pero creo que contestaba las inquietudes de ambos, ¿no? Muchas gracias. En el Zoom no tengo más preguntas, Horacio. Sí, alguna otra pregunta. Estamos en el límite de tiempo ya, de tal Sí, manera porque, que perdonad, pero yo tengo que dejarlo en 5 minutos, pero todavía tenemos tiempo para una pregunta. ¿no? Pero sobre todo, ya digo, esto, o sea, yo me encuentro en una situación muy... Una pregunta, sí, tenemos escasísimo, una pregunta más, pero muy corta porque tenemos escasos minutos. Bueno, sí, voy a Raquel, tratar de sí. hacer, bueno, en primer lugar, un honor haber estado acá presente, ¿verdad? Voy a tratar de ser breve para aprovechar este breve paréntesis que nos da este tiempo que es corto. Pero desearía vincular su desarrollo con la teoría del Estado, esta teoría del Estado que transita en realidad una etapa de profunda revisión, especialmente de sus categorías clásicas, a través de las cuales se estructuró la comprensión del Estado, ¿no es cierto? Hablamos de soberanía, representación, ciudadanía, legalidad y legitimidad, monopolio de la coerción, estas categorías clásicas que ya hoy se encuentran sometidas a tensiones y atenciones derivadas de las transformaciones, ¿no? De las grandes transformaciones, sean económicas, tecnológicas, geopolíticas y también medioambientales, biológicas y cognitivas, ¿no es cierto? Además de Sí, culturales. En ese marco, sin embargo, estas transformaciones pareciera ser que no implican necesariamente, por lo menos hasta hoy, la desaparición del Estado.
sino Es cierto, una mutación de sus formas, funciones y legitimidad. es Dicho cierto. esto, es obvio que aparecen desafíos teóricos y normativos que hacen a la teoría del Estado y sobre esta, y especialmente a las capacidades para gobernar a ese Estado. Y esto lo vinculo con un libro que usted escribió hacia finales de los siglos 90, Gobernabilidad, Crisis y Cambio, que aquí lo tengo a mano y que me ha servido de instrumento para durante 10 años, desde el 2001, dictar un curso en la universidad, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Gobernabilidad y Democracia Republicana. Y ya dicha esta introducción, le haría una pregunta. ¿Qué elementos hoy darían lugar a mejorar la calidad en las democracias republicanas en estos aspectos que hacen a la gobernabilidad? Bueno, tal vez tendría Mira, que haber dado algo más de contexto, pero la brevedad me no, ha... no, muchísimas gracias. Y estoy totalmente de acuerdo con el poner el dedo en la llaga con respecto al tema del Estado. Pues me parece que es algo absolutamente fundamental. Pero con respecto a la pregunta, cuestión, ¿no? A ver, yo creo que el drama que estamos viviendo hoy, y me voy a poner quizás a lo mejor un poco lírico, es bueno, y también Carlos lo ha dicho, es el drama de la soledad, el drama del individualismo. Yo creo que esa es la gran cuestión, pero que que es reversible, porque los seres humanos seguimos, creo que somos seres, vamos, somos seres sociales, ¿no? Sociables, pero ese es el gran drama, ¿no? O sea, el aislamiento que supone este tipo de tecnologías que se pueden revertir. O sea, se pueden revertir. O sea, lo mismo que ya hay, yo qué sé, colegios que no permiten entrar a los niños y niñas con celulares o educación de padres o tal que dice, oye, no, mira, esto no. O nosotros mismos, ¿no? Que nos autoponemos una disciplina y decimos, no, mira, el celular por la noche se queda metido en la mesilla, bien guardadito y no vuelvo a mirarlo durante tal. O sea, hay una posibilidad de educación. Esto ha ido muy rápido y ha sido como un gran, bueno, como una gran ilusión, ¿no? Como un gran endulzamiento. Me recuerda como decían cuando se descubrió el azúcar y cuando toda la sacarocracia inundó el mundo y demás y se hicieron grandes fortunas porque había que consumir azúcar y todo esto. Bueno, pero ya llega un momento en que la gente también sabe controlar el azúcar. Sí, habrá gente que dependa del azúcar y que tendrá problemas con el azúcar, pero bueno, esto yo me atrevería a decir que sería un escenario parecido en ese sentido, ¿no? O sea, yo creo que, y ahí es donde soy optimista, ¿no? Es decir, podemos dar marcha atrás, pero tenemos que ser conscientes de lo que tenemos entre manos. O sea, es como decir, no usamos la inteligencia artificial, no, pero vamos a ser conscientes y vamos a hablar con nuestros colegas que saben para que nos digan y hablar de problemas de ética y hablar de problemas de transparencia, de qué hay detrás, de quién se beneficia y todo esto, ¿no? O sea, esto yo creo que el ser humano, afortunadamente, tenemos una capacidad suficientemente crítica y suficientemente adaptable a lo imprevisto, ¿no? Que nos permita reconducir este escenario, ¿no? Pero ya digo, me podría quedar en el ámbito de decir, bueno, voy a aconsejar que mi nieto actúe de esta o esta manera, pero como politólogo, yo creo que tenemos una labor ingente y yo creo que instancias como esta, como la academia, debemos reflexionar y a lo mejor un día tienen que traer a alguien a un técnico que no sepa nada de política, pero que sepa de inteligencia artificial y empezar a hacer preguntas y ver cómo esto se le puede dar la vuelta, ¿no? Ese es mi gran desafío. Yo creo que tenemos esta obligación, ¿no? De acometer. Muy bien. Sabemos que tenías otro compromiso ahora. Te agradecemos muchísimo tu participación. Es un Siempre placer. interesante, siempre creativa.
y nos vamos pensando en todas las cosas que hoy escuchamos. Muchas gracias, Manuel. Nada, por favor. Esperemos verte Muchísimas pronto. gracias. Abrazo a todas y a todos, ¿eh? Un abrazo, Raquel. Chao. Gracias, Carlos, Manolo. Un Martín, abrazo. Ale. Chao, chao. Chao. Chao, buenas noches. Gracias y buenas noches.